Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos juntos, nos sentimos contentos de poder seguir alabando a nuestro Dios en esta noche, en este domingo, culto evangelístico. Y vamos a iniciar dando loor a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios. Alcemos nuestra voz, gloria a Él. Alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con pelor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alaba al Trino Dios. A Él le alabamos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Gracias, Señor, por este día que nos has dado y este tiempo en el cual una vez más tu pueblo te alaba y te glorifica. Bendice todo lo que vamos a hacer, Señor. Queremos que seas tú quien dirija todo. Que nuestros corazones, que nuestras voces, que todo nuestro ser te alabe, Señor, te dé la honra y gloria. Y también que tu palabra haga, Señor, su fruto en nuestros corazones. Tú nos dices que tu palabra no regrese en vano. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, sigamos cantando el siguiente himno que vamos a entonar. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. Seguimos hablando de la gracia de Dios. Hemos aprendido algo en esta mañana y continuaremos en esta noche. ¿Quieres ser salvo? Solamente por la gracia de Dios. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en la sangre de nuestro Señor
Jesucristo. Y el siguiente himno nos habla también de esa bondad tan infinita, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, ¿no? Y cómo se demostró ello a través de esa gracia del Señor, ¿no? Ese amor, esa bondad para con nosotros. Cantemos este hermoso himno, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como vasto firmamento, como el insolable amor, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Qué grande es esa bondad del Señor, infinita, que no tuvo reparo para nada. Oh Cristo, yo te amo. Es el himno que vamos a entonar. Recordamos la historia cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, ¿qué le responde? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres tú. Es el himno que vamos a entonar. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres tú, ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso,
Señor, que dio su vida por nosotros. Y el último himno que vamos a entonar en esta noche nos dice: ¿has hallado en Cristo plena salvación? Su gracia está allí, su gracia es más grande. ¿Y has hallado en Él en esta noche que puedas encontrar? Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, no acude a la cruz del Señor. Es la fuente, es que limpiará tu ser, o acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Y vamos a tener ya el tiempo de estudio de la palabra de Dios. En esta noche estará nuestro hermano Luis compartiendo con nosotros. Vamos a orar para que Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este momento y este tiempo. No hay maestro, Señor, no hay maestro tuyo que pueda, Señor, su elocuencia, sus palabras, su persuasión, convencer a alguien. Porque el convencimiento de un alma, el llegar al corazón de las personas, solo tú lo puedes hacer. Que tu palabra hoy, Señor, nos ayude a los que somos tus hijos a vivir una vida dándote cada vez más gracias, sin cada momento olvidarnos de ti, reconocer, Señor, y darte las gracias por habernos salvado, por tu inmensa gracia, por tu sublime gracia que tuviste para nosotros como pecadores. Y, Señor, te pido por los que no son salvos, para que puedan entender cómo es aquel Dios de misericordia, de gracia y de amor. Y cómo pueden ver a su amor reflejado en Cristo y cómo en su gracia, Señor, pueden aún estar escuchando este mensaje y pueden aprender las grandes verdades y lo que Dios hace en el corazón y en la vida de una persona. Bendice tu palabra a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la gracia? Una de las primeras referencias que encontramos la gracia es en el Antiguo Testamento. Muchas palabras en el Nuevo Testamento, obviamente en otro idioma, el griego, también tienen su origen también en el Antiguo Testamento. Y las definiciones tienen que tener una raíz o algo en común para poder identificarlas. Una de las referencias dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La expresión siempre ha sido
o muy recurrente es gracia ante los ojos de Dios. La pregunta es, ¿qué significa hallar gracia ante los ojos de Dios? La palabra gracia quiere decir que Noé halló la bondad de Dios, el favor de Dios, su misericordia. Pero esas palabras no van a entenderse mucho si es que no entendemos que hay una palabra hebrea que significa chen, que aún es una raíz de esta palabra que significa doblar o inclinar. Y de ahí la condescendencia y el favor inmerecido de una persona superior a otra inferior. Hermanos, qué hermoso es el concepto. La idea es un Dios, voy a cambiarlo, un rey, un soberano, un príncipe, una autoridad, alguien que tiene poder, alguien que no hay nada que él no pueda hacer. Él camina con la realeza, él camina con la burguesía, él tiene todo el dinero y él ve a un menesteroso, a un pobre, a un enfermo y él dice y va y se acerca y uno ve la idea, doblar, inclinarse para poder ayudar, favorecer, tener misericordia de esa persona. Hermano, quiere decir, hermanos, que halló gracia, quiere decir que Noé halló la misericordia porque Dios se dignó a mirar a Noé. Dios tuvo compasión de Noé. Dios miró a Noé y le dijo, él halló gracia, este hombre, delante de él. Porque es un favor inmerecido. Siempre la gracia es de alguien superior hacia alguien inferior. No hay gracia entre dos esclavos. No hay gracia entre dos reyes. Siempre era la persona con autoridad, con la persona subordinada. Y qué mayor gracia de Dios cuando Él, siendo Dios, se dignó, tuvo la compasión de mirar a Noé. No miró al señor Pedro, no miró al señor Andrés, no miró al señor Jacobo, no miró al señor Santiago, miró a Noé. Y algunos dicen, pero Dios, yo no entiendo. ¿Por qué Dios no en ese momento salvó y halló gracia en otras personas? También hallaron gracia porque pudieron entrar más personas, porque pudieron hallar gracia delante de Dios. El problema es que estamos mirando mal las cosas. No deberías preguntarte por qué más hombres, por qué no Dios metió más hombres al arca. ¿Por qué Dios no permitió que más personas dieran gracia delante de sus ojos? Porque hay que recordar algo. Desde Adán y Eva el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Desde Adán y Eva el hombre está separado de Dios. Desde el hombre de Adán y Eva el hombre, como dice la palabra, está lejos del Señor. Y eso incluye a todo el Antiguo Testamento, a todo el Nuevo Testamento. No hay hombre, dice la Biblia, que nazca y que sea un hombre bueno y perfecto, por cuanto todos somos pecadores. En vez de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué no otros? Deberías preguntarte, ¿y por qué Noé? ¿Acaso no era mejor que los demás? ¿Acaso existe un hombre que diga, yo soy mejor que los demás? ¿Acaso hay hombres mejores y hombres peores, hombres más pecadores y hombres menos pecadores? Eso es mentira, hermanos. Eso es algo que se enseña en la literatura mundana, hermanos. La verdad que la Biblia para Dios no hay magnitud de pecado. El pecado algunos no son más pecadores y menos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos. Si eres mentiroso, somos mentirosos, somos pecadores. Si es que matamos, somos pecadores. Pero a pesar de eso, Noé halló gracia delante de los ojos. Él no merecía, él recibió el favor inmerecido de Dios. Y Dios tuvo compasión de Noé. Y Dios sabe lo que pasó con Noé y su familia. Hermanos, la gracia de Dios. La gracia de Dios se ve cuando un rey en la Biblia, también es correcta la aplicación, tuvo gracia delante de su esclavo. Cuando un siervo tuvo la gracia delante de aquel rey, ahí también se aplica, hermanos. Como siendo un rey, tuvo compasión, misericordia
y tuvo gracia sobre todo delante de para su siervo. Porque el rey no tenía que hacer eso, pero lo hizo en la gracia. En el Nuevo Testamento la palabra es caris. Si nosotros leyéramos la Biblia en griego, también sabemos que hay dones espirituales. Pero la palabra don y la palabra gracia tienen la misma raíz. Y así como el don es algo que Dios da, es un regalo del Señor, igual manera se identifica la gracia de Dios, porque la gracia es caris y el don es carisma. Es una palabra que tiene el mismo origen. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La gracia de Dios, hermano, que se manifiesta en hombre, no puede dejarse, es algo que debe manifestarse, hermano, es algo que debe reflejar, hermanos, como Dios obra en aquel corazón. Es algo que después se evidencia. Para muchos conocieron al Saulo, pecador, y también se conocieron el Pablo diferente, porque se refleja la gracia de Dios. Es un regalo otorgado sin esperar nada a cambio. Es la buena voluntad que puede tener el superior sobre alguien inferior. Es la ayuda, es el favor divino hacia el hombre. Es la esencia del acto soberano de Dios en la salvación a través de Cristo. La gracia de Dios es la base de la salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús, hermanos. Dios mira al mundo perdido y esa es su gracia, hermanos. Por su misericordia vivimos, por su misericordia comemos, por su misericordia respiramos. Pero cuando Dios mira a la humanidad y tiene compasión de la humanidad y a la humanidad haya gracia delante de Dios, Él manifiesta su gracia en ese momento, mandando a Jesús a la tierra. Es Jesús el medio el cual Dios manifiesta su gracia, mandando al Salvador al mundo. Dios ha mostrado su misericordia hacia sus enemigos. Es un favor inmerecido que el superior le prodiga a un inferior. El superior no tiene la obligación de mostrar gracia. Hermanos, si es que yo agarro y voy a un distrito y veo a un niño que está en el parque y le compro ropa y le compro zapatillas, hermanos, pero y después regreso a mi casa y veo a mi hija y le compro ropa y veo zapatillas, yo no puedo decir que he hecho el bien. Yo con mi hija hice mi deber, pero con aquel niño tuve gracia porque no era mi obligación. Yo no soy el padre de ese niño. No hermano, este es superior. Esta persona no tiene la obligación de mostrar su gracia. Y eso lo hace grande. Que el niño regresa a su casa y le dice, un señor que no conocía, un señor que no puedo agradecerle, un señor que no sé quién es, que no le debo nada, que tú ni lo conoces, papá, me dio ropa. Y dices, wow, yo no merecía, pero hallé gracia delante de ese señor. Él no tenía la obligación de darme, pero me dio. Qué grande es la gracia de Dios. Quiero mostrarles porque Dios me ha permitido aprender que este ejemplo, hermanos, podamos llevarnos a nuestra mente esta imagen. La imagen es del buen samaritano. Dice la Biblia, relata esta historia para hablar acerca de amar a tu prójimo. Pero quiero que lleves la idea de la gracia. Pasa un sacerdote, pasa un levita y después pasa un samaritano. El sacerdote y el levita tenían la obligación, escuchen bien, hermanos, tenían la obligación moral y ética y educacional de haber sido enseñados y de tener compasión. Pero, hermanos, ellos sí el sacerdote estaba obligado a apoyar, el levita estaba obligado a apoyar. Pero ¿saben quién ayudó? ¿Quién mostró su amor? ¿Quién mostró su misericordia? ¿Quién mostró la gracia, hermanos? Aquel que no estaba obligado, hermanos. Fue el samaritano, hermanos. Él hizo algo y buscó, hermanos, hacer algo y no buscando una recompensa, no porque le debía dinero, no porque el que estaba malherido le pidió, le rogó, le suplicó, le iba a devolver, pagar, hermanos. Fue la muestra de gracia grande, hermanos.
Él se acercó al que estaba desdichado, al que estaba mal herido, y él no tenía la obligación, él no esperaba nada a cambio. Lo cogió, lo vendó, lo curó, lo subió, pagó el precio por él, sus cuidados. Eso es la gracia de Dios. Igual manera hace Dios con nosotros, los pecadores, hermanos. Qué grande es la gracia. Y este ejemplo, hermano, ilustra bien, por favor, llévate en tu mente. Eso es gracia. Porque la Biblia dice, y todo lo que él gaste al final, dice, yo lo pagaré cuando regrese, cuídamelo y yo daré. Y en un momento dice, pero después le voy a cobrar. Y después lo volveré, lo haré que me ruegue, que te de rodillas diciéndome gracias. No, hermanos, la gracia, hermanos, es un favor inmerecido. Es algo, hermano, que no merecemos. El mundo merece ser castigado. Merecemos ser condenados por nuestros pecados. Eso merecemos. Por eso, hermanos, la salvación es un regalo inmerecido. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros los pecadores. Voy, hermanos, a bajar un poco la frecuencia. Este tema, hermano, nos debe apasionar. Sublime gracia, hermanos, sublime gracia. Esto puede cambiar nuestro estilo de vida. Puede hacer que seamos personas más agradecidas al Señor. Podamos entender más sobre la gracia de Dios. Podamos entender más los himnos que cantamos porque entendemos de su gracia. Hermanos, Dios tiene una gracia común. Y esa gracia común también le tenemos que ser agradecidos, porque es algo que Dios manifiesta, es el favor inmerecido de Dios para con todos los hombres, desplegadas en el cuidado general. Estos puntos, hermanos, los voy a citar muy rápidamente, pero quiero que después de cada punto tú en tu corazón digas amén, porque es cierto, hermano, lo que Dios ha permitido. Recuerden, hermanos, que de Adán y Eva, hermanos, no hay hombre que me diga que merece algo de Dios. No somos mejor que Adán y Eva. Tú no eres mejor que Eva. Yo no soy mejor que Adán. ¿Sabes por qué? Porque de Adán y Eva, hermano, todos pecamos. Y si nosotros fuéramos en lugar de ellos, hubiéramos hecho lo mismo. También somos pecadores. ¿Y qué mereció Adán y Eva? Echar fuera de aquel lugar, fuera de la comunión con Dios. Hermanos, el castigo que recibió Adán y Eva es el castigo que nosotros merecemos. Es producto de la caída del hombre. Pero Dios, en la caída del hombre, aún Dios mostró su gracia, hermanos, en la salvación no del cuerpo, sino del alma. En la gracia común que no merecemos los hombres. ¿Cuáles son las bendiciones inmerecidas que Dios da a toda persona? Lo mismo a creyentes como no a creyentes. Romanos 30 dice, por cuanto todos pecamos, hermanos. Pero a veces tú te has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué aquel ladrón, aquel malhechor que está robando, por qué Dios no lo mata? ¿Por qué aquella persona que hizo daño a mi familia, por qué no muere? ¿Por qué? Si esto está pasando, si esas cosas suceden, ¿por qué Dios no permite, ni una vez corta con todo esto? Es cierto, es tu justicia, pero Dios en su gracia común, Dios todavía le da la salud y la vida. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos. La gracia de Dios en el ámbito físico. Dios nos da todos el aire, hermanos. Dios nos da las plantas, los animales, la comida, hermanos, a toda persona. Dios nos da el vestir a toda persona. Y eso, hermanos, lo dice la Biblia. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Presten atención en el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, es las bendiciones de Dios en un ámbito general, que Dios permite que el pecador respire, que el pecador coma, que el pecador tenga los alimentos, que el pecador tenga algo que vestirse. Es la gracia común, hermanos, porque si llueve, llueve para todos. Si sale el sol, sale para todos.
es la gracia común, hermanos. La gracia de Dios en el ámbito intelectual y tecnológico. En la primera imagen vemos lo que Dios ha permitido, hermanos, los satélites. No estaríamos comunicándonos esta vez por las ondas electromagnéticas si es que Dios no hubiera permitido que existan las telecomunicaciones y la ciencia. Dios ha dado al hombre intelecto, inteligencia, hermanos. La segunda imagen, hermano, viene a ser el celular del futuro. Aquel material llamado grafeno, aquel celular que se va a poder doblar como un papelito. Dios ha dado, hermanos, intelecto, hermanos, y existe el arte y la música. Es el estatua de David, de Miguel Ángel, hermanos, el pintor, pero también escultor. Y muchos de esos hombres que han creado el satélite, el celular y el arte, hermanos, no son creyentes, pero Dios ha dado la inteligencia, hermanos, y aún nos beneficiamos de esa inteligencia que Dios ha dado al hombre. Y aún, hermanos, en esa inteligencia que Dios le ha dado al hombre, en su gracia, hermanos, conocer y aprender y hacer cosas, hermanos, el hombre se envanece en sus pensamientos. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el hombre es inteligente, el hombre crea cosas, el hombre descubre cosas, con las que descubre, las transforma y crea cosas, pero crea cosas de las que ha descubierto. Él no crea nada, hermanos, él no crea nada de la nada. Es decir, su inteligencia solamente es descubrir y moldear y formar cosas diferentes. Dice, hermanos, que a pesar de todo eso, alguien tal vez escucha, esas personas escuchan hablar un día de Dios, o ven un folleto, o alguien escucha un mensaje de Dios, hermanos, y dicen que ellos prefieren la mentira que la verdad. El hombre natural prefiere la mentira que la verdad. El hombre natural se envanece en sus pensamientos. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hombre, hermano, vive en su mentira porque eso le gusta, hermanos. El vivir engañado, hermanos, y envanecerse en sus razonamientos, envanecer su inteligencia. Y a eso se ve, hermano, reflejado, hermanos, muchas veces en las cosas que este mundo habla, hermanos, como creyendo que el cambio no es en el corazón, sino en la mente. De ahí voy a hablar eso más adelante, hermanos, porque más adelante voy a tocar ese punto. En el punto 3, hermanos, la gracia común de Dios en el ámbito moral y social. Gracias a Dios, hermanos, hay cosas en la sociedad, hermanos, y hay algo, hermanos, de moralidad que ha quedado en la sociedad. Pero recuerda que la sociedad y el mundo se corrompen. El mundo cada vez está más corrompido. Yo soy de la generación de 1986. Yo tengo 33 años de edad y me he dado cuenta que lo que he estudiado, que el mundo ha cambiado mucho a partir de la década del 50, del 60, hermanos. Hay más inmoralidad, hermanos. Cada vez el hombre más llama a lo malo bueno. Pero a pesar de todo eso, hermanos, Dios ha llevado ciertas cosas. Dios ha permitido que todavía no suceda. Romanos 1:21-32, hermanos, lean ustedes completo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo es el corazón del hombre natural, hermanos? Es un corazón negro, entenebrecido. Por eso dibujamos, cuando hablamos con niños, un corazón negro, hermanos. No, la palabra es el entenebrecido, un corazón endurecido según Ezequiel, hermanos. Y una mente envanecida. Una mente, hermano, que solamente piensa en cosas banales, superficiales, momentáneas. No pensamos en la eternidad por naturaleza. El 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que Dios ha hecho, hermanos, y hace, hermanos, es controlar, hermanos, poder, hermanos,
hasta cierto punto en su soberanía, hermanos, tener un control, hermano, de las cosas, porque el hombre hace rato, hermanos, podíamos haber llegado a la bestialidad, hermanos, destruirnos el uno al otro, hermanos, la guerra, las matanzas, hermanos, una tercera, cuarta, quinta guerra mundial, porque eso es el hombre. Pero Dios mantiene un orden, hermanos. Dios todavía hasta su venida, hasta el fin de las cosas, Dios trata de ordenar las cosas, hermano. Pero es verdad, Dios lo entregó a la inmundicia del hombre. Y les voy a dar un ejemplo. En el año 1960 sacaron las Biblias de los colegios, sacaron la oración de los colegios de los Estados Unidos. 1973, la mujer Norma McCorvey fue la primera en ir a la Corte Suprema para legalizar el aborto. Miren lo que piensan las mujeres acerca del aborto. Dice, la mujer decide, la sociedad respeta y el Estado garantiza y la iglesia no interviene. Dios que no se meta. Año 1973. Año 1973, los psiquiatras de Estados Unidos dicen que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que ya es solamente una conducta humana. Desde el año 1973, cada vez se hace que la homosexualidad es normal, hermanos. Aún eso va contra la palabra del Señor. Hermanos, 1912 se legaliza en Estados Unidos el uso recreativo de la marihuana. En Uruguay, 2012, perdón, en Estados Unidos, 2013 en Uruguay se legaliza, hermanos, el consumo y el uso recreacional de la marihuana en todo el país. Hermano, esa es la inmundicia del mundo. Esa es la consecuencia de la mente entenebrecida. Esa es la consecuencia de un corazón endurecido, hermanos. De una mente que se envanece. Pero aún Dios, hermanos, desde 1960, la corrupción y la maldad de este mundo aumenta. Pero Dios ha permitido, hermanos, que todavía en nuestro país, hermanos, y en muchos países se respeta y hay el matrimonio entre el hombre y la mujer, como la Biblia lo manda, y la sociedad respeta eso. En muchos países, hermanos, se promueve las familias, padre, madre e hijos, hermanos, no dos padres y un niño, no dos madres y un niño, no la homosexualidad, hermanos. En nuestro país, hermanos, no se promueve, hermanos, no se promueve el aborto. En nuestro país se castiga el robo. En nuestro país, hermanos, se castiga, hermanos, si es una falta, el mentir, hermanos, en juicio. Hermanos, gracias a Dios que Dios ha permitido que nuestras autoridades, hermanos, que nuestras autoridades pueda todavía haber un orden en las autoridades, puede haber un cuidado en nuestra sociedad, hermanos. Por lo tanto, hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. Hermanos, eso fue Romanos 13:1-3. Oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestro país, hermanos, porque la autoridad, hermano, está para cumplir y velar que se haga el bien y no el mal. Y el bien, hermanos, y el mal no es relativo, es universal. Y eso lo dice su palabra. Lo que es malo, hermanos, siempre debe ser malo. Y hermanos, y hay que orar por eso, para que Dios en su gracia pueda haber una calma, hermanos, en el aspecto moral y social, hermanos. Que la gracia de Dios en la salvación es la obra del Espíritu Santo. Ese es el punto final. La gracia en la salvación es la obra del Espíritu Santo en la salvación del alma de un hombre, hermanos. En la historia que les conté del buen samaritano. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando yo estudiaba, hermanos, y ustedes manejan la Biblia Reina Valera 1960, yo había estudiado que las palabras en paréntesis eran palabras agregadas, hermanos, para poder complementar el concepto de un verso. Conversé con un teólogo español, hermanos, un hombre mucho más estudioso de las Sagradas Escrituras. Y él me dice que las palabras en paréntesis sí aparecen en el original. Y en vez de ser palabras
para querer agregar, hermanos, son palabras en el verso para exaltar. Lo que en estos dos versos, en este verso 5, se debe exaltar, por gracia sois salvos, hermanos, por gracia sois salvos, porque nadie puede decir, no, yo soy salvo por mí mismo. Por gracia somos salvos. La gracia es lo que te puede salvar a ti y a mí. Por gracia sois salvos. Porque aún están nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, pasar de muerte a vida es por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Es pasar de muerte a vida por su gracia. ¿Qué hace Dios, hermanos, en la salvación de un hombre? Él nos busca, hermanos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Hermanos, no eres tú que fue a una iglesia, no eres tú que fue a un encuentro, no fuiste tú que llegaste a una célula, no fuiste tú que fue a esa universidad y ahí conociste al compañero creyente. Es Dios, hermano, que busca al pecador, es Dios, hermano, que va al encuentro del pecador, es Dios que va a buscar al perdido, hermanos. El perdido no va a buscar porque está perdido, hermanos. Es algo conceptual, hermanos. Dios busca y salva a los perdidos, hermanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios, hermano? El hombre busca dinero, hermanos. El hombre busca trabajo. Hay gente que va a la iglesia, hermanos, porque se peleó porque se peleó con su mujer y busca a Dios para que le traiga a su mujer o a otra mejor, hermanos. Pero ¿quién busca a Dios por el perdón de sus pecados? ¿Quién busca al Señor para que encontrar la paz, el perdón y la paz del solo del Señor? No hay quien busque a Dios. Y estos versos, hermanos, y la imagen, bueno, el verso de Romanos 3, 10, 11, y la imagen es de Saulo, hermanos, cuando estaba rumbo a Damasco en su caballo, y viene una luz, hermanos, y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy el que me presento a ti, mientras que tú persigues a los cristianos, yo voy a ti, y eres tú, Saulo. Y dura cosa, te es absurdo dar cosas, dar patadas y patalear y contra mí. Es absurdo, no puedes pelear contra mí. Y Dios buscó a Saulo. Ahí vino la luz del cielo, le habló, tuvo su encuentro y después más adelante vemos a un Pablo, ex Saulo, un hombre convertido por la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que examinar bien los himnos que cantamos. Oí bendita historia. Dice el coro, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Dice la primera parte del coro, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme. ¿Quién busca a Dios, hermano? Dios nos busca, hermanos. Aquel día yo estaba fuera de mi casa, cruzando la pista en la vereda, y un vecino pasaba, y ahí yo le dije al vecino, ¿a dónde va, vecino? Le digo, mi vecino me dice, yo voy a la iglesia. Yo tenía 17 años, le digo, vecino, ¿le acompaño? Y después fui a la iglesia, y fue la primera vez que Dios, hermano, permitió que yo aprendiera su palabra. Fue la primera vez que Dios abrió mis ojos, hermanos, a poder entender más qué es verdaderamente el evangelio. En la gracia de Dios podemos entender la palabra, hermanos, podemos entender. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, esto no solamente dice Corintios, dice los evangelios que Nicodemo, cuando Jesús le hablaba a Nicodemo, Nicodemo no podía entender, porque para él esto es como una locura, hermanos. ¿Qué cosa es locura, hermanos? Porque él decía que nacer de nuevo es entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo, hermanos. El hombre no entiende, hermanos. Necesitamos que Dios, a través de su Espíritu Santo, aquel que es el maestro verdadero, hermanos, nos enseñe y nos permita entender su palabra. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
Nosotros queremos que aquel que está perdido, la palabra de Dios sea el poder de Dios para salvación. No queremos que la cruz sea locura a los que se pierden. Queremos que entiendan, hermanos. Pero a los que se salvan, eso a nosotros es poder de Dios, hermanos. Hermano, ¿qué quiere decir? Que las personas, hermano, los pecadores, creen que la predicación, creen, hermanos, que el evangelio es locura. Yo no sé cuántas personas, hermanos, creen que los que creen en Dios, los que creen en la Biblia, estamos locos. Y es locura el mensaje que creemos. Y la palabra en griego, hermanos, nos da la idea que significa, esto es una bobería, es tonto. ¿Cómo tú puedes creer que alguien murió y después resucitó? ¿Cómo tú puedes creer que aunque sufras, aunque estés enfermo, aunque no tengas dinero, aunque estés con una enfermedad, te mueres y te vas con Dios? Tú debes creer en aquel que te promete la felicidad, la vida, la abundancia, cero enfermedades, cero dolor. ¿Cómo puedes creer en un Dios que sufrió en la cruz? ¿Cómo puedes creer en un Dios que sufrió golpes, azotes? ¿Cómo puedes creer en un Dios que te dice que debes dar la mejilla cuando te golpean en la otra? Esto es absurdo, pero para los que somos hijos de Dios, para el corazón, para la gracia de Dios, en el poder de Dios, hermano, no es locura, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y eso es, hermano, que Dios permite, hermanos, entender su palabra. Para creer, hermanos, hay que entender. Y el único que puede abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos, es el Señor. Amén, hermanos. La gracia de Dios y su Espíritu nos convence. El mundo dice, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Lo que el mundo quiere decir es que tú puedes creer en marcianos, puedes creer en piedras, puedes creer en la mamapacha. Puedes creer lo que quieras y yo debo respetar tu creencia. Yo puedo hablar con un hinduista, puedo hablar con un budista, puedo hablar con alguien que es testigo de Jehová, con alguien que es mormón, con alguien que es panteísta, con alguien que lo que sea, hermanos. Y podemos pensar, simplemente hay que respetar, hermanos. Y saben qué, hermanos, y peleamos con ellos y le decimos, oye, pero eso está mal. Y tú crees que tú lo vas a convencer. Y tú crees que tú vas a cambiar a tu hijo. Y tú crees que vas a cambiar a tu esposo. ¿Saben, hermano, a quiénes cambiamos nosotros? A nadie. El hombre no cambia a nadie, hermanos. Porque no podemos meternos en la mente y en el corazón de una persona. Solo eso lo hace Dios. Y lo que debemos rogar al Señor es que sea Él el que quebrante los corazones. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra quebrantados y contritos de espíritu nos habla de una persona quebrada, hermanos. De una persona que tiene su alma y su corazón quebrantado, hermanos. Y yo les pregunto, ¿quién quebranta corazones? ¿Quién quiebra corazones? ¿Quién quiebra, hermanos, del alma, el corazón de un hombre? Solamente el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando se fue Cristo, Él prometió que iba a venir el Espíritu Santo. Y dijo del Espíritu Santo lo siguiente, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede convencer a un hombre, hermano, de su realidad pecadora. Puede convencer a un hombre de que necesita ir a Cristo. Solo el Espíritu Santo puede convencer. Aunque tú converses 20 años con una persona, aunque tú converses toda tu vida aunque tú le llores a una persona, esa persona no va a cambiar, porque tú no puedes convencer de aquella cosa que él no se da cuenta. Solo Dios, hermano, quiebra los corazones. ¿Y saben cómo lo hace esto, hermano? A través de su palabra, porque su palabra es el Espíritu, pero lo que hace para que esa palabra obre es el Espíritu Santo, que con esa palabra, que es una espada, penetra el corazón, hermanos, y cambia los corazones. Hermanos, Dios busca, Dios nos hace entender y Dios convence de justicia, juicio y pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y eso no es vosotros, pues es un Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nunca te gloríes de la salvación, porque la salvación es por la gracia de Dios. Yo no soy mejor del que no es salvo, porque el único que debo dar gracia es gracias al Señor, porque en su gracia somos salvos. 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie se jacte en su presencia, porque Dios escogió a lo vil, Dios escogió a lo menospreciado, Dios escogió a lo desdichado de este mundo. Como dice el himno Sublime Gracia, Dios escogió a este infeliz y no tengo nada que jactarme. Solo decir, gracias Señor, porque por su gracia somos salvos. Jesús en hebreo, Jesús significa Salvador. Por Jesús en hebreo se tenía con una expresión más grande. Dios salva. Y hermanos, Dios sigue salvando. Oremos para que Dios obre en los corazones en estos tiempos. Oremos para que Dios, hermanos, haga entender, y tú que me estás escuchando, que no eres, puedas entender que tienes que arrepentirte, que Jesús, que Dios mostró su gracia a nosotros los pecadores, mandando a Cristo a morir en aquella cruz. Porque Jesús significa Salvador. Él derramó su sangre en aquella cruz. Él pagó el precio. Tú y yo merecemos morir. Por su gracia común estamos vivos. Por su gracia común respiramos. Pero en esa gracia de Dios, entiendes que eres un pecador. Entiendes que estás lejos de Dios. Estás convencido que solamente Cristo puede perdonar tus pecados. Ve al Señor. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera. ¿Sabe por qué Cristo padeció? Porque tú y yo debemos padecer. Tú y yo debemos recibir el castigo por nuestros pecados. Tú y yo merecemos la muerte por nuestros pecados. El que debería morir en la cruz es así como los ladrones somos nosotros, porque nosotros debemos morir por nuestros pecados. Pero Cristo padeció en nuestro lugar. Resucitó a los muertos al tercer día. Primero, antes de eso, Él derramó su sangre para cubrir una multitud de pecados. Él murió en la cruz y Él está a la diestra del Padre. Y si tú te arrepientes de tus pecados y vas al trono de Dios, Dios podría juzgarte, pero Él se pone delante de ti y su sangre te cubre tus pecados. Dice que Él resucitó al tercer día para que tú puedas entender que si te arrepientes, puedes tener la vida eterna. Y que te prediquemos en su nombre el arrepentimiento. Si tú has entendido, si tú eres una persona que entiende que eres un pecador, que no hay cambio en tu mente, que muchas veces has pensado, yo voy a cambiar, mañana dejaré de hacer esto, pasado mañana, ya no voy a ser pecador, voy a cambiar. No puedes. Ve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Dice que se predicase en el día de hoy, en este domingo, en esta noche, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios ha permitido en su gracia que tú escuches este mensaje. Dios ha permitido en su gracia mandar a Cristo, aquel que puede salvar y salvar tu alma. Él murió y recibió el castigo. Él resucitó para mostrarnos que hay vida eterna. Y su palabra nos dice que debemos arrepentirnos, debemos creer en Él y tendremos el perdón de nuestros pecados. Y todo esto recae en algo, que Dios es fiel y Él cumple su palabra. Él no es hombre mentiroso. Dios promete y cumple. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por lo que en este momento hemos podido aprender. Y yo te pido a ti que estás escuchando, que te arrepientas y creas en Cristo Jesús. Porque solo Él y solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna.
Gracias, Señor, por este momento y por este tiempo. Gracias, Padre, por la salvación y lo que tú obras en los corazones. Te pedimos, Señor, que obres en el corazón de las personas que están escuchando. Te pedimos por los que no son salvos, Señor, que entiendan que son pecadores, Padre mío, que merecemos el castigo, pero que en tu gracia, en tu misericordia, mandases a Cristo a recibir el castigo que nosotros merecemos. Él también resucitó, Señor, para enseñarnos como aquel ladrón que podemos recibir la vida eterna, como aquel ladrón en la cruz que vivió con esperanza, porque aún antes de morir escuchó las palabras, hoy estarás conmigo en el cielo. Pero, Señor, que tenemos que creer en ti, que tenemos que arrepentirnos, Señor, porque solo tú, Padre, puedes convencer a un hombre que es un pecador y que solo Cristo salva. Para que el hombre pueda entender que no hay muchos caminos que llevan al cielo, que solo hay una verdad, solo hay un camino, solo hay alguien que nos puede dar vida y eso es Cristo Jesús. Gracias, Padre mío, por ese tiempo. Obra en los corazones, Señor, de los que somos tus hijos y de los que no son tus hijos, Padre mío. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta otra oportunidad, si Dios lo permite.